antes que el golpe. Pero esta vez es importante porque el título no lo terminé de decidir yo. O sea, esto de pedagogía crítica, hacia una pedagogía crítica, para mí no queda claro el concepto de crítica y lo voy a intentar demostrar a lo largo de la ponencia de hoy. Porque me resulta especialmente difícil, llevo ahora mismo 6 años investigando qué es el pensamiento crítico y a medida que profundizo en esa investigación cada vez tengo más dificultades de encontrar una definición que pueda concretarla. Pero sí tengo claro que hay cuestiones que configuran el pensamiento crítico de las que espero que cuando acabe la conferencia de hoy puedan ser de utilidad para que se la lleven a sus centros. La primera frase con la que quiero comenzar hoy es esta. Y como he citado a Séneca esta mañana, si no han leído las cartas a Lucilio, se lo vuelvo a recomendar, son pequeñas epístolas de 5 páginas, 6, que le escribe a un discípulo suyo que se llama Lucilio. Séneca tiene 64 años cuando escribe este libro y está a punto de morir. Está condenado a muerte por Nerón, la vida de Séneca es muy singular, y al final de su vida quiere dejar un legado a nivel, iba a decir intelectual, pero me parece que es un legado vital. Y en ese legado vital, en la carta 75, como pone ahí debajo, una de las cosas que más llama la atención es cómo recomienda a Lucilio la importancia de la sabiduría con los procesos de actualización. Esta frase va a ser el hilo conductor de toda la conferencia. El hilo conductor. No es feliz quien tiene el saber, sino quien lo actualiza. No voy a entrar en la definición de felicidad. Si quieren profundizar qué ha pasado con la felicidad en los últimos 20 años o 24, les recomiendo encarecidamente que lean Happycracia de Eva Illouz y Edgar Cabanas, donde cuenta muy bien cómo la Asociación de Psicología Americana, la famosa APA, decide en el año 2000 insertar una inyección de dinero brutal en Estados Unidos para que el concepto de felicidad se asocie al plano laboral. Y a partir de ahí, toda esa felicidad va surgiendo hasta lo contemporáneo. Y lo contemporáneo de la felicidad, pues cada vez es más complicado de definir, pero también es verdad que cada vez está más desmenuzada en lo cotidiano. Es decir, que todo el mundo utiliza la palabra felicidad. Entonces no voy a entrar a definirla, pero sí me parece que el espíritu de la frase deja muy claro algo importante, y es: quien tiene el saber, tendría que definirlo. No lo dice Séneca, pero la definición de sabiduría me parece que tiene una complicación excesiva, dependiendo del plano en el que uno la mire, pero en el plano pedagógico, esto se pierde de vez en cuando, es raro, en el plano pedagógico sí creo que se puede llegar a una definición de sabiduría relativamente comprensible. ¿Qué sería la sabiduría desde el punto de vista pedagógico de mi percepción? No sé si cambiar el micro, ¿sí? Está ya... Disculpa un segundo. Termino. Pues está apretado, ¿eh? Menos mal que no tengo pelo. En fin. Esto no tiene mucho sentido. Aquí hay algo raro. ¿Se oye ya? Bien, disculpad. Estaba definiendo sabiduría desde la pedagogía. Para mí la sabiduría a nivel pedagógico es el conocimiento competencial. Conocimiento competencial, ¿qué significa? Una persona sabia, a fin de cuentas, es aquel que consigue de alguna manera enfrentarse a los retos vitales con sus conocimientos, saliendo adelante de una manera competente. ¿Eso qué implica? Implica que necesitas conocimientos. Una persona sabia tiene conocimientos y se le suma una segunda característica para mí fundamental, que es sabe utilizarlos en los contextos adecuados. Es decir, el sabio es aquel que ha ido caminando por la vida con sus conocimientos, poniéndolos en práctica cuando llegaba el momento necesario. Y eso implica algo que en la pedagogía contemporánea no lo termino de ver, y es que las competencias se subordinan a los conocimientos. Repito,
las competencias se subordinan a los conocimientos y no a la inversa. Aquí he escuchado, durante los 2 días que llevamos, en alguna ocasión decir que quizá tenemos una pedagogía donde el conocimiento ya no debería de ser tan importante, que las didácticas están preñadas de demasiados datos, que están todos en Internet y que toda esa información en Internet parece ser que ya no es tan relevante. Pues la sabiduría, desde la perspectiva mía, al menos pedagógicamente hablando, implica la necesidad de que el alumno tenga el mayor número de conocimientos posible. La información no es conocimiento. Por eso cuando Séneca te dice actualiza el conocimiento, actualiza ese proceso de actualización, es lo que implica hasta cierto punto la percepción del individuo de que mejora en esos procesos de aprendizaje. Y esa actualización provoca, desde la perspectiva de Séneca, la felicidad. Hay una definición de conocimiento que tiene mucho que ver con el aprendizaje. Cuando entras en la psicología cognitiva, una de las cosas que en los últimos 4 o 5 meses he estado leyendo mucho y estudiando es cómo funciona el concepto de aprender desde la perspectiva más académica de la psicología cognitiva, es decir, desde los procesos de aprendizaje que se han hecho. Y esto lo pongo entre comillas, porque todo lo que tenga que ver con los datos. Aquí ha habido una conferencia hoy maravillosa que tenía los códigos de barras con los artículos académicos a donde te conducía. Y a mí eso me ha parecido de una belleza infinita, porque me ha facilitado entrar hace un par de horas en cada artículo y leer. Entonces, la ciencia te da un soporte, digamos, testimonial de lo que supone un experimento para ver cómo se aprende. Pero eso no significa que ese dato, que ese paper científico que se ha publicado, sea relevante en los procesos de aprendizaje a nivel global. Significa que en ese experimento, en esas circunstancias, hay correlaciones que funcionan muy bien, pero ya está. Entonces, hay que poner entre comillas siempre desde la perspectiva de la pedagogía, cuidado. No estoy diciendo que la ciencia mienta, lo que digo es que pedagógicamente los que somos docentes sabemos que cuando cierra la puerta del aula, la autonomía de aprendizaje y de enseñanza que se tiene es muy singular en cada aula y que en la clave del maestro está en la artesanía del juego que tiene. Bueno, pues lo que sí se sabe en esos experimentos es que aprender significa que a los conocimientos previos que tienes le sumas unas nuevas informaciones que se te presentan. Eso es aprender. Tú tienes unos conocimientos previos, te llega una información nueva y la adhieres en un nivel comprensivo con los conocimientos que tienes. ¿Eso qué implica? Implica que las personas que más aprenden inevitablemente son los que tienen más conocimientos previos. Vuelvo a lo mismo, conocimientos son fundamentales en la base del aprendizaje. Y es una palabra que en un congreso educativo debería de ser el epicentro. Por lo menos es como yo lo entiendo. Es decir, sin conocimiento no hay aprendizaje. No es un tema competencial, no es un tema actitudinal, es un tema de contenidos. Y en la segunda parte, el aprendizaje activo, que es algo de lo que... Esto lo cuenta muy bien Héctor Ruiz en uno de los análisis de sus libros que hace, que es, si no habéis leído a Héctor Ruiz, os lo recomiendo, creo que es uno de los analistas más interesantes. Con todo y con eso, vuelvo a decirlo, hay que poner entre paréntesis cuando acude a la ciencia para demostrar procesos de aprendizaje, porque las estadísticas, las investigaciones que se hacen están siempre en unos contextos muy, muy concretos. Bueno, pues desde esa perspectiva el aprendizaje activo no tiene que ver con el learning by doing, que todo el mundo habla de, no, es que cuando el alumno hace cosas aprende mejor porque está implicado en el proceso del conocimiento. Mucho cuidado con eso. Porque el alumno puede estar implicado haciendo cosas, pero puede estar pensando en otra completamente diferente. Y simplemente haber automatizado procesos y estar haciendo cosas porque le dices que hay que hacer el learning by doing. Y el learning by doing, como se pone de moda, todo el mundo se imbuye en un tipo de proceso de aprendizaje que no tiene por qué ser un proceso de aprendizaje activo. ¿Cómo se definiría desde el punto de vista de la psicología cognitiva esto? Bueno, pues lo dice muy claro. Solamente es activo cuando el sujeto piensa en lo que está haciendo. Es decir, cuando tiene su atención intelectual y epistemológica centrada en lo que está haciendo, está reflexionando sobre su quehacer. Y ese quehacer le dota de un tipo de aprendizaje. ¿Eso qué implica? Pues que nosotros como docentes tenemos un problema, y es que no podemos obligar al niño al proceso de aprendizaje, porque es un tema exclusivamente autónomo o subjetivo. Es decir, cada uno decide poner ese foco atencional en el proceso que considera importante. Ahora bien, sí podemos ser una fuente de estímulo.
Y esa fuente de estímulo hay 1000 maneras. Ahí está la famosísima mayéutica socrática, que cuidado con esto de la mayéutica socrática, porque Sócrates utiliza la mayéutica a base de retórica o de preguntas o de cuestionamientos que están ya cargados de contenido. Es decir, las preguntas socráticas, aparte de ser irónicas, son preguntas que muy probablemente cuando tú lees el diálogo deduces que Sócrates ha reflexionado sobre el tema que está dialogando y discutiendo, pero que no lo tenía claro y que ves o intenta que sus interlocutores le nutran de sus perspectivas para ver si eso amplía su conocimiento. Luego, las preguntas socráticas están preñadas de conocimiento, que esta es una de las cuestiones más complicadas de definir y es cómo se realiza una buena pregunta, ¿no? Esta es una de las cuestiones que llevo un mes y medio investigando a ver cuáles son los ítems que determinen un buen cuestionamiento, una buena pregunta. Y esto tiene mucho que ver con esto, el informe PISA en Colombia. Supongo que lo conocen. Estos son los datos del 2022. Cómo puntuaron en matemáticas, en lectura y en ciencia, y el ranking que tienen ustedes al lado. Bueno, este dato así, de manera independiente o suelta, no significa gran cosa. Es decir, si ustedes ven el dato, pero no tienen un gran conocimiento del informe PISA previo, si los conocimientos previos no los tienen adquiridos, este dato es pocamente significativo para ustedes. Esto no aporta aprendizaje. Pero si le doy esto, aquí sí puede haber más aprendizaje y algunos puede que en su aprendizaje pueden llegar a hacer deducciones a través de una evolución porque además son capaces de recordar qué pasaba en cada uno de esos años. Es decir, qué pasó en el 2006 cuando comenzamos, en el 2012, 2018, 2022 y a partir de ahí sí pueden, dependiendo de sus contenidos, es decir, dependiendo de sus conocimientos sobre cada año del que están ahí, pueden llegar a adquirir conocimientos nuevos de una manera más significativa que otras personas que no tienen conocimientos previos de lo que hay ahí. Por eso es importante que preñemos de contenidos a nuestros alumnos. Hasta el infinito sí puede ser. Y luego vamos a intentar ver cómo se hace esto. Esto está en perspectiva. Es decir, lo que nos da es una historia del modelo PISA. No me voy a poner a interpretar porque es infinito, pero si miran ustedes el 2018 y el 2009, menos en ciencia, la gran mayoría de las veces coincide. Todos hemos tenido un retroceso, es decir, el último informe PISA ha sido muy doloroso para muchos países, pero, es decir, en España igual, pero hay algo novedoso que quiero comentaros después. ¿Cuáles son las causas del descenso del informe PISA? Cuando te metes en el informe y lees en Colombia por qué, y luego lo amplías también a otros países, la gran mayoría coinciden en estas. Son las siguientes. Dice, primero, ha descendido probablemente por el impacto del COVID. Vale, estamos de acuerdo, ha habido un descenso. Pero es fundamental, y PISA lo destaca, el aprendizaje presencial es fundamental en los procesos cognitivos, especialmente en los niños. Yo doy clase en la Facultad de Ciencias de la Educación de Córdoba. Es decir, yo soy doctor en Filosofía y licenciado en Filosofía, pero hace ya 6 años que pedí no dar clase en la carrera de Filosofía, sino adscribirme a la Facultad de Ciencias de la Educación. Y una de las cosas que le digo a los alumnos de primero de primaria y a los de primero de infantil, y de una manera muy clara, es que de todas las profesiones que hoy en día tiemblan porque la inteligencia artificial les pueda quitar su puesto de trabajo, curiosamente la de docentes es la más segura de todas las que se configuran en el futuro. Es decir, podrán suplir, automatizar muchos procesos, llegar a conclusiones narrativas sobre cómo configurar, no lo sé, cuestiones químicas, físicas, ingenieras, la que queráis, pero el docente va a seguir necesitando estar presencialmente en un aula con 25 niños de 10, 11, 12, 13, 14 años. A nivel universitario me lo podría plantear si la inteligencia artificial podría suplirlo, pero desde luego tenemos todos muy claro que la profesión presente, pasada y futura va a seguir siendo la docencia, el magisterio, porque la presencialidad es fundamental en esos procesos de aprendizaje. Luego las desigualdades bueno, todo lo que viene debajo es lo mismo. O sea, las 4 causas que hay debajo, quitando la formación y apoyo a los docentes o la falta de inversión, la primera causa del fracaso escolar estadísticamente casi siempre es la misma y es el nivel socioeconómico de la familia. Esa suele ser la primera causa del fracaso escolar en todos los países, incluido España. Es decir, cuando lo ves, las familias que tienen más capital invierten especialmente en actividades extraescolares para compensar lo que el colegio no termina de darles, ¿no? Y desde esa perspectiva eso se enfoca. Pero hay una novedad en el informe PISA en el 2022 muy singular y es la que he traído aquí para
analizar. ¿Qué es esta? Pensamiento creativo. Por primera vez en la historia de PISA se ha evaluado esto. Esto no se había evaluado antes y de repente a alguien se le ocurre que es importantísimo evaluar cómo están nuestros alumnos en pensamiento creativo. La pregunta es ¿por qué? Que luego vamos a intentar buscar algún razonamiento sobre el tema, pero sobre todo intentar ver qué significa pensamiento creativo, porque a mí me suena que es otra derivación de pensamiento crítico otra vez. Es decir, definir, esto lo hablaba ayer con Gregorio mientras comíamos, definir la creatividad es un imposible. Del no ser al ser. Pues esto es magia, es decir, la creatividad que es algo que no existía y algo que tú fabricas de la nada. Eso no puede ser. La creatividad luego vamos a ver que precisa de una serie de conocimientos previos muy potentes y unas competencias que fusionen o hibriden esos conocimientos. Pero bueno, eso lo vamos a ver después. ¿Cómo define PISA la creatividad? Bueno, pues construye una frase tan gigante que todo vale en esa definición. Dice, la capacidad de generar, evaluar y mejorar ideas, o sea, que generas una idea, la evalúas y la mejoras, pero no solamente te quedas ahí, sino para producir soluciones que sean originales y efectivas. Y a esto le añade, para que avance en el conocimiento, y la parte final ya me parece de una excelencia retórica maravillosa, ¿no? Y cree expresiones impactantes de la imaginación. No sé qué significa, pero PISA lo ha evaluado y ha considerado que la creatividad requiere una especie de expresión impactante. Ahora, lo hace en tres cosas muy, muy diferentes. Una expresión escrita, la resolución de problemas científicos, los problemas sociales y la visual. La visual no he conseguido encontrar una correlación con las otras, pero bueno, en cualquier caso la han intentado medir. ¿Y cómo lo han hecho? Bueno, pues disculpad la diapositiva siguiente porque tiene mucho texto, pero querían que vieran los exámenes que le han puesto o las pruebas que le ponen para trabajar el pensamiento creativo a nuestros alumnos en PISA. Estas son las pruebas. Primera prueba, dice, actividades de generación de ideas diversas, es decir, ¿qué es lo que vamos a plantearle al alumno? Te vamos a dar un texto y te vamos a decir que pongas, por ejemplo, 5 finales diferentes o 5 inicios diferentes a este texto. ¿Qué es lo que busco? Diversidad. Busco que el alumno sea capaz de generar 5 ideas, no tienen por qué ser originales, no se trata de que sean originales ni creativas, sino diversas, que sea capaz de enfocar 5 narrativas completamente distintas. La segunda sí implica creatividad, para PISA ha sido muy importante entrar ahí, es decir, presentar un problema algo real, como por ejemplo un problema de tráfico, y decirle que piensen de manera original. No sabemos muy bien cómo define el concepto de originalidad PISA, porque no lo define en ningún sitio, soluciones que sean factibles. Entonces, claro, le pones un problema real y al alumno le dices, busca soluciones factibles. Lo que tendríamos que preguntarnos es, ¿con qué instrumentos piensa el alumno crear esas soluciones factibles? Porque si estáis trabajando competencialmente, me gustaría ver cómo funcionan las competencias en la resolución de un problema si no tienen contenido. Y esto es algo que quiero dejarlo aquí para que luego, si queréis, abramos debate. Y la tercera, los problemas científicos. Esto es lo que concluye PISA cuando recoge la evaluación. ¿Qué concluye? Algo que me parece en alguna parte evidente, pero en otra muy singular. La primera, que los estudiantes de estatus socioeconómico más alto obtienen mejores resultados, nada nuevo bajo el sol. Es decir, todos sabemos en PISA que los centros educativos privados obtienen muchos mejores resultados que los que son públicos. Pero, y aquí está el pero, en esta primera prueba creativa, PISA destaca que la diferencia entre privados y públicos es menor. Es menor en la creatividad. ¿A qué se debe? Es una cuestión que no he conseguido dilucidar, pero sí me ha hecho pensar mucho. Y me ha hecho pensar, mi madre siempre tiene un refrán en español que me parece muy significativo, que dice, más sabe un necesitado que un abogado. Quiero decir, cuando la necesidad aprieta, busca soluciones porque la supervivencia depende de la necesidad. Entonces, claro, la creatividad surge en esa situación en la que la persona que tiene grandes necesidades o la soluciona o se muere. Y desde esa perspectiva no sé hasta qué punto eso influirá, pero sí sé que la segunda parte influye mucho. Y es, las niñas son más creativas que los niños en todos los informes, no solamente en Colombia. Te pones a mirar las estadísticas de PISA y son todas infinitamente más creativas. ¿A qué creen que se le debe? Pues a las habilidades de lectura superiores. Es decir, ¿tú quieres un alumno creativo? Parece ser que hay una correlación, y esto luego
insistiré en que parece ser que hay una correlación, no una causalidad, sino una correlación entre las niñas que dedican más tiempo a la lectura y que, por lo tanto, solucionan mejor los problemas creativos. ¿Queremos que nuestros alumnos tengan creatividad? Pongámoslos a leer una lectura significativa y comprensiva. Mirad, Francia lleva ya un tiempo luchando con esto y el año pasado, no sé si al final lo aprobó, no sé, Gregorio, si tú lo sabes, pero yo creo que en algún sitio lo he leído. Francia ha aprobado por ley el dictado en el aula diario, la lectura en voz alta diaria y el cálculo mental diario. Y lo quería implementar por ley, es decir, quería que a todas las escuelas francesas, esta es una noticia que la pueden buscar en Internet en el 2023, lo hicieran ya por ley. Y tú dices, bueno, vamos a ver, esto lo hacía yo hace 40 años en el cole. Había todos los días lectura en voz alta. Abríamos la página 23 y con el dedito íbamos, ahora tocas tú, luego lees ella, luego él, sigue tú. Y si no sigas, pataplón, negativo. Luego todo el mundo estaba 20 minutos leyendo y siguiendo el texto porque te podía tocar. Y cuando terminabas 20 minutos de estar leyendo, empezaba la ronda de preguntas sobre el texto. ¿Y qué dice el texto sobre tal? ¿Y cómo se interpreta? Y tal. Y tenías que estar no solamente a texto, a tener una lectura en voz alta, es decir, a trabajar la prosodia, a poder leer con cierta entonación y haciendo bien las comas y respetando esa capacidad de entonación, sino que además tenías que estar atento a lo que estabas leyendo, porque luego te iban a preguntar sobre el contenido lector. Y cuando terminabas de hacerlo te tenías que expresar bien, porque tenías que hablar en público. Es decir, todo ese ejercicio que eran 40 minutos, Francia está diciendo, volvamos a implementarlo. ¿Qué es lo que han estado diciendo las pedagogías en los últimos 20 años? Ese ejercicio no es motivacional. Y como no es motivacional, pues si nuestros alumnos no aprenden siendo felices, su aprendizaje será menos significativo. Hay que revisar quizás los postulados, y digo quizás porque cuando nos volvemos a plantear que la lectura sirve para el pensamiento creativo, lo que nos encontramos es que una persona con 10, 11 o 12 años que se lee la saga de los libros de los 5 o Harry Potter, está creando imágenes en su cabeza mientras lee y está diseñando un mundo interior mientras lee. Es decir, está generando una serie de imágenes nuevas que solamente esa persona los va viendo mientras tiene ese proceso de lectura. Luego, es importantísimo fundamentar ese tipo de competencia lectora en los alumnos. ¿Cuál es el problema? Pues Esto venía en The Conversation, que es uno de los artículos de una revista de divulgación científica muy buena, donde escriben profesores de universidad. Y este artículo es del marzo del 2024. Esto se lo atestiguo yo como docente, pero ya no quiero que sea una impresión mía. Quiero que vean que, si se leen el artículo, encontrarán que tenemos un problema con los docentes. Y es que los que están en primero de carrera, segundo, tercero, cuarto, no leen. Los docentes no leen, no tienen el hábito lector y no tienen esa competencia lectora desarrollada. Si yo preguntara cuántos docentes de sus colegios leen con frecuencia, se sorprenderían de la cantidad. Gregorio Luri tiene una estadística que dice que son el 5% de los docentes que habitualmente leen. ¿Quieren potenciar un poquito esto? Creen un club de lectura en los colegios entre maestros. Créenlo, a ver cuántos se apuntan y a ver cómo se estimula. Pero esto es un problema. Esto es un problema y que habrá que atajar de alguna manera si queremos que ellos esa vocación lectora o esa importancia de la lectura se la transmitan después a los que van a tener como alumnos. Y no solamente esto. Este artículo salió hace unos días. Antes de venir para acá salió, no veo la fecha, pero bueno, ahí debajo la tenían. Creo que es del 2024, hace un mes. Es una estadística que PISA recoge de los centros en los que se lee en papel, donde se lee en pantalla y donde no se lee. En pantalla. Se lee en pantalla y dice, ¿se puede leer en pantalla? Y dice PISA, sí, se puede leer en pantalla. Pero la diferencia en la estadística, si lo ven ahí, los que leen en pantalla con frecuencia sacan 50 puntos, pero los que leen con frecuencia en papel sacan 70, es decir, sube muchísimo. Y ya si hablamos de los que no leen, ni les cuento las diferencias que tienen en PISA. 20 puntos en PISA viene a ser casi un año académico. Casi un año académico. El papel, el formato papel, sigue teniendo una potencia de aprendizaje infinita en comparación con las pantallas. Aquí se ha demonizado las pantallas, yo no demonizo las pantallas. Lo que digo es que la lectura en papel, según las estadísticas y los porcentajes que se están viendo, sigue siendo más significativa en los procesos de aprendizaje que la lectura en una pantalla. Y
tendríamos que hablar, que aquí no se ha hablado tampoco de las pantallas pasivas y las pantallas activas. No genera la misma adicción ni tampoco el mismo conocimiento una pantalla pasiva, que aquí todos los que estamos nos hemos criado con una pantalla pasiva en el salón, que es la televisión, y la familia alrededor de la televisión tenía un núcleo visual que muchas veces hasta cohesionaba el relato, a tener una pantalla donde tú puedes interactuar con ella y producir, porque es completamente diferente la narrativa. Y eso hay que tenerlo en cuenta cuando uno habla de pantallas, que es una acepción que me interesa que se destaque. ¿Por qué se introduce el pensamiento creativo este año por primera vez en PISA? Es una pregunta que me hice cuando vi que habían metido el pensamiento económico y el pensamiento creativo. Es decir, los conocimientos económicos en PISA habían aparecido por primera vez y también aparece el pensamiento creativo. Yo tengo mi teoría, no significa que sea, ¿vale? Yo lo que les voy a poner a ustedes aquí es lo que yo he deducido de dónde saca la necesidad de medir una cosa que es muy difícil de medir como el pensamiento creativo y por qué se obceca PISA en medirlo. Cuando me pongo a investigar la OCDE, que son los que se encargan del informe PISA, descubro estas estadísticas. La primera son las skills que promocionan en el 2023 todas las empresas en los estudios que se hacen de mercado. ¿Y cuáles son las primeras skills? Analytical Thinking, la primera, y la segunda, Creative Thinking. Son las más demandadas por el mercado laboral, con una diferencia abismal. O sea, si veis el gráfico va bajando, pero las dos primeras, Analytical y Creative, son para el mercado laboral fundamentales. La segunda estadística que os traigo tiene que ver con lo mismo, ¿no? Las que van en crecimiento. ¿Cuáles son las que más van a crecer? El Creative Thinking y el Analytical Thinking le dan la vuelta. Pero son estadísticas que dejan muy claro hacia dónde se encaminan los procesos educativos. Yo no tengo ningún problema con que nosotros preparemos a nuestros alumnos para el mercado laboral. Es importante que sepan también tener competencias, conocimientos, contenidos que sean útiles para el mercado laboral. Pero también hay que tener cuidado con cómo se enfocan ese tipo de competencias, contenido y conocimientos, quizás de manera exclusiva para ese mundo laboral, ¿no? He traído el vídeo quizás más famoso de Tony Wagner. Tony Wagner está en uno de los sitios que siempre marca tendencia a nivel educativo y que, claro, cuando tú ves Harvard Innovation, el laboratorio de innovación de Harvard, donde el proyecto cero, que algunos conocéis aquí, he hablado con vosotros del proyecto cero, ¿no? Las rutinas de pensamiento, todo esto parece muy innovador y como además lo llaman innovation, ponen esa palabra ahí, la tendencia a que tu atención sea seducida por ese vocablo empieza a legitimar cualquier discurso que aparezca ahí. Porque tenemos, inevitablemente, tenemos esa tendencia a pensar que todo lo nuevo es bueno. Luego veremos a ver esto que yo lo llamo neofilia, ¿no? Podría poner el vídeo, pero creo que me lo voy a saltar y os voy a poner directamente el resumen. Aunque el vídeo es muy interesante porque cuenta las cosas muy tranquilas. Las habilidades necesarias para trabajar, aprender y ser ciudadano del siglo XXI se han unificado. Son las mismas habilidades. Verás, hay gente que hace largas listas, pero yo creo que al final se reduce a un par de cosas. Un estudiante debe aprender a pensar de manera crítica. Esto significa, según mis investigaciones, que los estudiantes deben saber hacer muy buenas preguntas. Hoy en día, saber hacer buenas preguntas es mucho más importante que memorizar respuestas fáciles. La segunda habilidad necesaria es la capacidad de colaborar. Cada vez más todo el trabajo se realiza de forma colaborativa. La tercera es tener buenas habilidades comunicativas, tanto orales como escritas, y también para escuchar. Por último, deben resolver problemas de forma creativa. Descubrí con mi investigación que hay dos tipos de innovaciones. Las que crean nuevas posibilidades, y eso es cuestión de juntar tiempo y talento, como Steve Jobs, y las innovaciones que son el resultado de soluciones creativas a problemas. He descubierto que solucionar problemas de forma creativa es cada vez más clave, es la habilidad más demandada. Esas son las 4 habilidades importantes, pero además creo que hay un par de disposiciones importantes. Los hábitos de la mente, los del corazón también, la capacidad de ser empático, creo que es muy importante en el mundo actual, esencial para el buen trabajo en equipo. Perseverancia, tenacidad, autodisciplina, por supuesto, pero también es necesaria una fuerte visión moral de la vida, una noción de lo que está inherentemente bien o mal. Creo que estas son las cualidades y habilidades más demandadas en el mundo laboral y son las mismas que se necesitan para el aprendizaje y como ciudadano. Las resumo ahí. No lo iba a dejar, pero bueno, me parece quizás sea más seductor que lo cuente él. No dice nada
que los que estamos aquí casi no podamos haber deducido por nuestra cuenta. Es decir, ¿cuáles son las habilidades más importantes en el siglo XXI? Dice, bueno, pues el pensamiento crítico. Él habla del arte de hacer buenas preguntas, que quizás sea lo más complicado, porque para hacer una buena pregunta necesitas tener unos contenidos y ser consciente de cómo ese contenido se puede enlazar con una inquietud, con una curiosidad. Pero bueno, eso entraré luego más adelante si me da tiempo. Las habilidades comunicativas, pues sí, son fundamentales, las trabajamos todos en el aula, no hace falta que lo digamos. Pero luego vamos a ver el problema que tenemos con las habilidades comunicativas a nivel educativo hoy, a día de hoy. La creatividad y la innovación la meten siempre porque son fuentes de conocimiento muy atractivas, la pongas donde la pongas, porque parece ser que es una habilidad muy demandada, pero la última es la que me parece muy singular. Es decir, yo este vídeo lo traigo por la última de todas, porque se ha abandonado la necesidad de que todos los procesos de conocimiento se enlacen con una fuerte visión moral de la vida. Es decir, las discusiones en torno a la educación moral en nuestro país, en España, están siendo titánicas desde hace como 16 o 15 años porque se han politizado. Unos partidos dicen que es adoctrinar, otros te dicen que los padres son los que tendrían que dedicarse exclusivamente a la moral, etcétera, etcétera, ¿no? Y nos estamos encontrando con unos problemas educativos morales cada vez mayores, porque el compromiso nada más es un tema de criterio moral. Es decir, cuando una persona se compromete, en el fondo está dando un testimonio de su palabra en el futuro. Y entonces, a partir de ahí, todo funciona si entiende que mantener el compromiso, aunque sea en un ejercicio, en un examen, en una formación, es algo que tiene que llevar a cabo porque su palabra es una seña de identidad insustituible. Y luego vamos a ver el tema de la identidad. Cuando me propusieron el venir aquí de nuevo, cosa que agradezco infinita porque es el tercer año que estoy con ustedes y esto me parece milagroso, una de las cosas que me sorprendió fue la palabra plenitud. Y me puse a investigar desde la filosofía cuándo se ha tratado la palabra plenitud. Es muy difícil encontrar temas sobre la plenitud que no estén dentro del misticismo. Así es que me puse a mirar en lo que he trabajado muchos años, que es filosofía para niños. Matthew Lipman crea el método de filosofía para niños a finales de los 70 y empieza a implementarlo por muchos países. No termina de cuajar, pero todo el mundo lo tiene en todos los países. Es decir, siempre hay gente que trabaja filosofía para niños como metodología, que es muy curioso. Bueno, pues uno de los discípulos, Oscar Berenicier, en Francia, dice que ese método de filosofía trabaja muchas dimensiones en la formación del niño. Yo traigo aquí las 3 dimensiones que creo que son fundamentales en la formación del niño. La dimensión intelectual, la existencial y la social. Cada dimensión se subdivide en algunas cosas que vamos a ver, pero sí creo que se aproxima a lo que aquí se entiende o lo que se ha dicho de fondo como plenitud. En la dimensión intelectual empezaríamos con los procesos de aprendizaje, es decir, tú vas a trabajar el intelecto de un niño, tendrás que darle importancia a cualquier proceso de aprendizaje. Y hay 2, imitación es un proceso de mímesis que desde que somos prehistóricos nos ha facilitado no tener que hacer el proceso, sino directamente imitar, con lo que evitas el proceso y copias. ¿Qué significa copiar? Pues que la evolución, si alguien ha descubierto cómo cazar un mamut y me dice cómo se hace para hacerlo bien, me ahorra mucho tiempo, pero elimina el aprendizaje. Lo que hace es que me da el resultado. Y en esos procesos de resultado, si nosotros somos intelectualmente ávidos, los podemos enfocar en otro tipo de aprendizaje. El problema está cuando no se enfocan en otro tipo de aprendizaje. Pero no tengo nada contra la mímesis. Sí es verdad que el proceso de aprendizaje en el siglo XXI, cuando tú tienes alrededor tuyo tutoriales y tienes alrededor tuyo inteligencia artificial, ese proceso, empieza a ser cada vez más complicado de trabajar, porque te lo van a hacer. Entonces, una de las cuestiones que aquí se han implementado como elemento de discusión es ¿qué hacemos con la inteligencia artificial? Yo tengo el problema mayor y es ¿cómo vamos a evaluar a partir de ahora? Ya no es qué hacemos, porque se va a implementar y la vamos a tener que usar lo queramos o no lo queramos. Ahora, la pregunta es ¿cómo evaluamos? Y luego vamos a ver por qué. He traído ahí bueno, no me voy a parar en el dibujo de Frankenstein, porque Frankenstein, si han leído ustedes a Mary Shelley y leen la novela, que me parece una belleza infinita, el monstruo, porque el monstruo no lo bautiza, Mary Shelley no le pone nombre al monstruo. Lo llama la bestia, lo llama el monstruo, le pone 1000 adjetivos, pero nunca le da un nombre porque sabe que si lo bautiza lo convierte en humano. Entonces, toda la novela, Frankenstein es el doctor. El doctor Frankenstein es el que con una ilusión infinita, en su ideal, iba a construir
cuando lees ese discurso tan bonito, dice el doctor Frankenstein, voy a construir unos seres que ayuden al ser humano para mejorar este planeta, etcétera, etcétera. Y lees el discurso y es un compendio de buenas intenciones y principios que el doctor Frankenstein tiene, y cuenta que se va por las noches a las tumbas a coger el trozo de muerto más bonito, porque quería construir un monstruo bonito. Y entonces él, cuando está muy ilusionado y le da vida al monstruo y el monstruo se pone de pie, se asusta el doctor Frankenstein y sale corriendo. Y deja a la criatura sola. La criatura empieza a deambular, se mete en un cobertizo y en un cobertizo desde la mirilla espía a una familia. Y en ese proceso en el que espía a la familia aprende a leer, aprende a hablar, aprende lo que es el amor, aprende cómo se... Y todo eso escondido en un cobertizo durante muchos días, hasta que él ya cree que ha aprendido. Y cuando él cree que ha aprendido, sale un día a interactuar con la niña de la familia. Y cuando sale a interactuar, la niña se asusta, grita, salen los padres, lo ven tan grande y tan desgarbado, lo persiguen, y él no entiende nada porque él pensaba que había aprendido. Pero claro, era un proceso de aprendizaje que se había hecho desde el exterior. Es decir, son aprendizajes que no habían interiorizado a través de ese proceso experiencial. En la dimensión intelectual creo que hay algo fundamental y es cómo evaluaríamos ese aprendizaje de Frankenstein. Porque si le pusiéramos el examen, aprobaba seguro. O sea, se sabía todo, se sabía hablar, sabía lo que era el amor, había definido y tal. Luego, igual tendría ese proceso. Pero ¿y con el ChatGPT-4 cómo evalúas? El ChatGPT-4, he traído un ejemplo muy tonto, resuelve este problema y explícamelo detenidamente. Me ingresa, bueno, es un problema de matemáticas muy sencillo, no tiene historia. Y el otro día lo grabé y dije, bueno, a ver qué me hace el ChatGPT-4. Si no lo han usado y le ponen ejercicio a sus alumnos para que lo hagan en casa, el alumno no tiene mucha complicación en hacer esto. O sea, en entrar en un chat que es gratis ahora mismo, que ya se puede utilizar, escribirlo, contesta como si fueras, le puse, contesta como si fueras un alumno de quinto de primaria, 10 años. Ya está, yo quiero que me hagas el ejercicio. Y ahora empieza, todo esto es en tiempo real, leer total, y empieza a contarte cada paso y te lo va explicando. Esto es lo que hace el ChatGPT-4 a día de hoy. Esto me lo hice hace una semana y media, ahora ya estará mejor todavía y funcionará con más códigos, ¿no? Es decir, yo me planteo, implementamos el ChatGPT-4 en el aula. Lo utilizamos para un estímulo intelectual que aporte conocimiento, que sepan hacer preguntas. Esto me parece maravilloso. El problema es ir fuera del aula. Fuera del aula, cuando vosotros mandáis tareas a los alumnos, cuando se mandan ejercicios, ¿cuál es el grado de certeza que tenemos para evaluar sus procesos de aprendizaje? Y tenemos que replanteárnoslo. Ahora hay un reto por delante y es cómo enfocar estos nuevos procesos de evaluación. Y me parece un reto significativo, No creo que sea algo pueril, porque de alguna manera hemos estado implementando tendencias pedagógicas infinitas y luego la evaluación se ha implementado al tiempo que se implementaba la tendencia pedagógica. Luego, si vais a implementar inevitablemente la inteligencia artificial en el aula, tendremos que ir pensando cómo la vamos a evaluar. Todo esto igual lo estáis utilizando mucho. Yo esto lo he llamado neofilia, que significa neo es nuevo y filia es amor. ¿Qué significa neofilia? El amor a la novedad. Muchos centros educativos, muchos papás y muchas mamás entienden que lo nuevo es lo mejor. Lo que tendremos que intentar reflexionar es ¿por qué? ¿Por qué lo nuevo es lo mejor? Yo recibía la novedad hace 20 años como me habían enseñado en mi casa, y es todo lo nuevo se recibe con escepticismo. No para bien ni para mal, sino para analizarlo. Y yo pongo los ejemplos que son cotidianos. A mi madre le regalaron la olla express. Mi padre, además tengo la imagen grabada, llegó mi padre con la olla express y se la puso allí delante en la cocina y mi madre le dijo, ¿eso qué es? Y dice, la olla express, Lucía, la olla express. Ya no estás 4 horas haciendo el cocido. Esto lo metes aquí y en media hora lo haces. Y lo primero que dijo mi madre fue, no sabe igual seguro. Claro, ¿cómo vas a saber igual si a fuego lento, a un cocido, va sacando el jugo de toda la carne y el garbanzo va cogiendo? No puedes saber igual en media hora. Y decía, pero Lucía, pruébalo, tú pruébalo, mujer, y luego vemos si funciona. Pero la primera reacción ante lo nuevo era, si me está funcionando lo que estoy haciendo ahora, si me está funcionando, ¿qué mejora esto?
Entonces cogió mi madre y hizo un cocido a la semana siguiente. ¿Salió el cocido bueno? Sí. Pues implementó la olla express. Dijo, vale, pues es verdad, sale bueno, no es exactamente igual, pero me vale. Funciona muy bien, luego meto la novedad. Ejemplo segundo, muy tonto y lo van a entender muy bien. Sale el SEAT 131, Super Mirafiori, en España. Mi padre deseandito comprarse el coche. Teníamos un Renault 7 muy antiguo y sale el SEAT 131, elegante, y necesitábamos coche familiar. Nada más salir, le dice mi madre, Pedro, hay que comprarse el coche. Y dice mi padre, no, este año no, que acaba de salir. ¿Qué significa que acaba de salir? Dice, no, que ahora salen todos los fallos. Entonces, como acaba de salir, le van a salir los fallos, que la gente ruede el coche y tal, y al año siguiente es cuando nos lo compramos, cuando todos esos fallos la cadena de producción los haya arreglado. Es decir, ¿llega lo nuevo? Sí. ¿Con qué se recibe? Con escepticismo. No digo que sea malo, tampoco digo que sea bueno. Tengo una actitud escéptica hacia la novedad. ¿Cuántos centros docentes han tenido actitudes escépticas ante toda esta retahíla de innovación educativa? ¿Cuántos? Porque cuando entramos a innovar en educación, los alumnos que empiezan a experimentar esa innovación se convierten en conejillos de India. ¿Qué derecho tenemos nosotros a jugar con la educación de esos alumnos? Porque hay un problema moral en educar con innovaciones que no están 100% contrastadas, porque la educación, y esto no me cansaré de repetirlo, no es una ciencia. La educación no es una ciencia. Y estamos obsesionados con convertir algo que no es científico en científico, porque esta sociedad, la contemporánea, parece ser que todo aquello que no sea ciencia se considera que es un tipo de saber menor o segundo. Mi facultad se llama Facultad de Ciencias de la Educación. Ese es el nombre que le han puesto. No es facultad de magisterio, de impartir un magíster o una magistratura, no. Ni una facultad de educación, no. Le han tenido que implementar la palabra ciencia a la Facultad de Ciencias de la Educación. A mí esto me enerva muchísimo, porque no sé por qué hay que claudicar ante un concepto que implica lo humano, cuando lo humano tiene miles de aristas, algunas intangibles, otras oscuras, otras lúcidas, y son singulares y biográficas y difíciles de definir. Porque la ciencia es demasiado objetiva y muy limitada en esos procesos. No digo que sea mala, lo que digo es que limita mucho. Mirad, le pedí a la inteligencia artificial que me hiciera 2 dibujos. Le dije, oye, dibújame, son dibujos, todo lo que le estoy poniendo viene hecho por la inteligencia artificial, ¿eh? O sea, yo he cogido y le he dicho que me diseño todo para no tener que ir a base de datos, a excepción de un dibujo, que aparecerá firmado por la inteligencia artificial. Pues le dije, oye, dibújame un maestro griego enseñando a un niño y dibújame también en el siglo XIX lo mismo. Y me generó estos 2 dibujos. Bueno, le generó varios más y yo elegí estos 2, porque te genera 3 o 4, ¿no? ¿Y por qué pedí tanta diferencia entre Grecia y siglo XIX? Pues porque cuando tú te vas a la figura del pedagogo aparece en el diálogo de Platón, el lisis, por primera vez definido de la siguiente manera. El pedagogo es el esclavo que llevaba el niño de la casa al cole en Grecia. Y cuando llegaba a la palestra, que era donde estaba el maestro, lo soltaba. Y luego, cuando había que recogerlo, llegaba el pedagogo, que era el esclavo, cogía al niño y lo devolvía a casa. Eso era el pedagogo, el que conduce al niño al sitio importante. Lo conduce y lo suelta. Y luego el niño aprende allí. Hoy los pedagogos han sustituido ese papel. Y en ese proceso, cuenta Platón en el Lisis de una manera muy bonita, dice, estaba yo discutiendo con Lisis, que era un jovencito, y creo que el otro era Menexeno, pero no me acuerdo. Había 2 jovencitos donde Sócrates está discutiendo con ellos, ¿no? De filosofía y de asuntos de la vida. Dice, y apareció el pedagogo con los hermanos a decir que se tenían que ir. Y entonces cuenta Platón cómo se cabrean. Dice, oye, a los pedagogos le dice, iros porque son esclavos. Y además dice, intentamos convencerlos de que nos dejasen que estábamos aprendiendo cosas. Pero con su griego, que era muy malo, porque una de las cosas que tienen muy clara es, tú no sabes bien griego, es imposible discutir con alguien que no maneje bien el vocabulario. Es imposible hacerle pensar o que piense lo que tú le estás contando si su vocabulario es limitado. Y como los esclavos no manejaban bien el griego, Platón se queja, dice, intentamos convencerlos de que se fueran y nos dejaran seguir la lección, pero fue imposible. En su griego malísimo se obcecaron y siguieron dando la lata. Consecuencia, cortamos la lección, no pudimos seguir aprendiendo y los chiquillos se tuvieron que ir con sus pedagogos de vuelta a casa. Esa es una acepción donde aparece lo que la pedagogía era en aquel tiempo. Esto
Si tú ves en los procesos educativos del siglo V antes de Jesucristo, siglo IV, hasta el siglo XIX, no hay gran variedad. Es una maestra, un maestro con una serie de niños, con un proceso de aprendizaje presencial donde hay un montón de contenidos que tienen que impartirse y obligarse a aprender para demostrar los procesos de aprendizaje después. Si tú te vas a la Academia de Platón, encuentras muchos discípulos que memorizan textos, los declaman en voz alta y luego, si acaso, en algunos momentos hasta se puede discutir. Eso era lo que se hacía en la Academia de Platón. Es decir, los procesos de aprendizaje eran memorizar, declamar y luego debatir sobre eso. Y luego, si acaso, se escribían en algunos rollos, se tenía que escribir. Te vas al siglo XIX y los procesos de aprendizaje son igual. Mi pregunta es, si en el siglo V se aprendía de manera muy parecida al siglo XIX, pero han pasado 2000 años de historia, ha habido 20.000 revoluciones, ¿por qué pensamos que ahora sí hay que cambiar los procesos de aprendizaje? ¿Por qué pensamos que esta revolución sí es obligatoria cambiar eso? A lo mejor cuando haces un análisis de los procesos históricos educativos, te das cuenta de que no hay mucho más para innovar en un proceso de aprendizaje. Y digo a lo mejor, porque quiero dejar esta reflexión de fondo. Es decir, si en el siglo XX, al principio del siglo XX, que llega la luz, que el motor de explosión lleva ya 200 años, que hay una revolución industrial bárbara, siguen enseñando igual que en Platón, no había un pedagogo que allí dijese, hombre, ¿cómo vamos a seguir enseñando como si fuéramos del siglo XV en el siglo XIX? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Esto es algo que quiero que reflexionemos juntos, porque no hago más que ver innovación por todos los sitios y a veces lo que había funcionaba durante 2500 años de historia. ¿Somos nosotros ahora los iluminados? Lo dejo ahí para que le demos una vueltecita, porque a veces confundimos la correlación con la causalidad. Y cuando se confunde esto, pensamos que es ciencia objetiva el progreso en cualquier rama de la pedagogía. Lo que sí es verdad que se estudian cosas como esta, y por esto no quiero demonizar la ciencia aplicada a la educación. Estas son las últimas técnicas de aprendizaje que funcionan cuando se hacen con experimentos con niños a los que se les da un texto para que lo memoricen, para que después lo trabajen y te dice, bueno, ¿qué es lo que no ha funcionado con un montón de alumnos a los que le hemos hecho esto? Y dice, mira, funciona lo siguiente. Primero, que el niño elabore su propio contenido cuando está estudiando. Es decir, ¿está estudiando algo? Sí. Pues si el niño elabora el contenido, es decir, lo escribe con sus palabras, lo redacta, ese proceso es fundamental, porque le obliga a pensar en lo que está trabajando. Es fundamental. Segundo, que funciona, y es objetivamente, la evocación. La evocación es, primero, voy a intentar recordar lo que he estudiado, a ver hasta dónde me acuerdo. Y segundo, me lo voy a narrar o se lo voy a contar a alguien, en voz alta. Por eso, cuando alguien lo escucha que está narrándose algo en voz alta mientras estudia o repasa, es un proceso que está demostrado que es mucho mejor que cualquier otro proceso en el aprendizaje. Y la tercera, las prácticas espaciadas. ¿Qué significa? Bueno, porque te estudias esto hoy, dentro de 3 días lo revisas, dentro de 5 días lo revisas, es decir, da un espacio y repite esos procesos. Bueno, pues esto funciona. A mí, a ti y a cualquier persona en el mundo. Dicen, es que a mí me va mejor subrayar. Bueno, te irá mejor, pero que sepas que si te pones con esto vas a mejorar mucho los procesos de aprendizaje, no tiene más. Son técnicas que tienen algo muy singular y es que se han demostrado en múltiples factores. Y luego hay uno que es fundamental, esto lo cuenta muy bien Héctor Ruiz, pero sale de todos los estudios científicos, y lo llaman autoeficacia. ¿Qué es autoeficacia? La expectativa que tiene el niño a la hora de aprender, de saber que es capaz de aprender. Es decir, tú confías en que lo que te van a poner nuevo vas a ser capaz de aprenderlo. Y como tienes esa confianza que vas a ser capaz de aprenderlo, te involucras más. Ahora, si yo te pongo algo y dices, yo soy muy malo en matemáticas, me has puesto un ejercicio, yo no sé si lo voy a sacar, ya ese proceso donde tú no tienes confianza en que seas capaz de aprender bloquea muchos procesos de aprendizaje. Y esto lo han estado demostrando con estadísticas. Luego termino con esta parte de la primera y fundamental, que es la creatividad y la innovación. Le pedí a la inteligencia artificial que me dibujara cómo sería Sherlock Holmes en el siglo XXI. Y esto fue lo que me hizo. Le dije, oye, dibújame a Sherlock Holmes en el siglo XXI y fijaros cómo está Sherlock Holmes. Me parece maravilloso. ¿Y por qué lo traigo a colación? Bueno, Arthur Conan Doyle, cuando escribe a Sherlock Holmes, presenta a una persona con un nivel de razonamiento deductivo impresionante. ¿Por qué Sherlock Holmes es tan listo? Pues es algo fundamental entender que para ser creativo, es decir, para
poder tener esa capacidad de deducción donde los otros no vemos nada y para tener esa innovación o esa imaginación, es decir, para activar ese proceso de imaginación, Sherlock Holmes tiene una cosa fundamental y es lo mismo que tiene MacIver, el de la serie. Tiene millones de conocimientos acumulados. Millones. Entra una persona a su despacho y cuando lleva un minuto le dice: usted viene aquí porque han secuestrado a su mujer. Y es un noble y no quiere que nadie lo sepa. Y entonces se queda el otro y dice: pues, ¿cómo puede usted saber esto? Y entonces empieza a deducirle. Es que su ropa es de lana de cachemir, porque desde aquí estoy viendo la cabeza y sé lo que es el cachemir, conozco que es la lana de cachemir. Usted lleva una insignia dentro de la chaqueta que es de la nobleza británica, conozco la insignia y por lo tanto deduzco. Es decir, tiene conocimientos muchos. Muchos. Entonces, ¿quiere ser creativo? Ten muchos conocimientos. Y luego verás cómo tiene esa capacidad de trabajar un proceso de interconexión. Ahí he puesto varios ejemplos que se consideran parte de la creatividad y es la relación que hay entre que el alumno consiga el pensamiento abstracto partiendo de lo concreto, ¿no? Esto como Platón en el proceso de la idea. El segundo vendría a ser, bueno, no me paro aquí, me lo voy a saltar porque traía una referencia a Lucas, que es, pero si me da tiempo la explico luego. Si alguien tiene interés en la referencia, se la explico después. La dimensión existencial tiene que ver con la identidad. Es la segunda, es importante, sin duda. ¿Cuál es el proceso más importante en un niño en esos aprendizajes para el desarrollo de sus tres dimensiones? Bueno, en este desarrollo para mí es el proceso, lo he puesto con un nombre muy infantil, que es la satisfacción, pero sí creo que tiene mucho que ver con que el niño empiece a estimar que hay un proceso de mejora en sí. Decía Aristóteles que no hay nada más importante en la vida que desarrollar las potencialidades, es decir, ser consciente del desarrollo del potencial. Spinoza hablaba de que la alegría tenía que ver con percibir que uno mejora en la vida. La alegría que dice percibir que uno mejora. Y Aristóteles lo tenía claro. Esto en un niño, en el proceso de la dimensión de la identidad, creo que es fundamental. Igual que os digo que nosotros tendríamos que trabajar mucho, no la diferenciación, sino la singularización. Es decir, si el niño entiende que la singularización no implica comparación, entonces podrá centrarse más en sus procesos de aprendizaje. Pero si entramos en los procesos de comparación constante, estará muy atento a ser diferente, no a ser singular. Y esto se lo explicaba no hace mucho a una promoción de primero de primaria donde todo el mundo pensaba que la interacción en redes sociales era exactamente igual y buscaban el target objetivo, diferenciarse pero no singularizarse. Lo demás lo conocéis, no me paro, porque la gestión emocional y la autoevaluación creo que son fundamentales. Y os he traído un pequeño texto, bueno, un cortecito, nada, 1 minuto y medio. No sé si habéis visto la película Lugares Comunes. Si no habéis visto Lugares Comunes, aquí cuenta, le está dando la última clase a unos futuros maestros. Y da un dato que me parece muy significativo de lo que sí creo que deberíamos de ser nosotros como maestros. Escuchar porque es 1 minutito y medio maravilloso de qué es educar y, aparte de qué es educar, cuál sería el objetivo de un educador, que si os parece luego lo comentamos. Me preocupa que tengan siempre presente que enseñar quiere decir mostrar. Mostrar no es adoctrinar, es dar información. Pero dando también, enseñando también el método para entender, analizar, razonar y cuestionar esa información. Pónganse como meta enseñarles a pensar, que duden, que se hagan preguntas. No los valoren por sus respuestas, las respuestas no son la verdad. Buscan una verdad que siempre será relativa. Las mejores preguntas son las que se vienen repitiendo desde los filósofos griegos. Muchas son ya lugares comunes, pero no pierden vigencia. ¿Qué, cómo, dónde, cuándo, por qué? Si en esto admitimos también eso de que la meta es el camino, como respuesta no nos sirve. Describe la tragedia de la vida, pero no la explica. Esto me parece significativo. Hay una misión o un mandato que quiero que cumplan. Es una misión que nadie les ha encomendado, pero que yo espero que ustedes, como maestros, se le impongan a sí mismos. Despierten en sus alumnos el dolor de la lucidez, sin límites, sin piedad. Es una frase, la voy a dejar ahí porque luego la voy a poner desde otra perspectiva. El objetivo de un docente, dice Lupi, es despierten en sus alumnos el dolor de la lucidez. El dolor es un dolor, pero es un objetivo fundamental. Porque a fin de cuentas sabemos que cuando el alumno en todos los procesos de esfuerzo personal se implica hasta conseguir un resultado, la lucidez del resultado le compensa al final el esfuerzo.
La lucidez implica un paso previo que va a necesitar de que nosotros estemos en ese compromiso docente de querer que ellos, a través también de ese proceso de sufrimiento, si hace falta, encuentren la lucidez. El Eclesiastés, si no lo han leído, es uno de los libros más interesantes que tiene la Biblia, porque es un tratado de estoicismo al uso. Y es quizás de los tratados estoicos más interesantes que se pueda leer en el siglo XXI. La Biblia es un libro, sobre decirlo, maravilloso, pero cuando uno se adentra en ciertos libros encuentra cosas como estas. Dice el Eclesiastés. Esta es la versión, cuidado, de los protestantes. He cogido, porque cuando leo a veces la Biblia lo que utilizo son varias versiones, a ver cómo se han hecho las traducciones. Esta es de Reina Valera del 60. Dice, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia. Y quien añade ciencia, añade dolor. No pasa nada. Es comprensible, pero esto lo sabían en el siglo VI antes de Jesucristo. Es decir, ¿por qué queremos evitar la lucidez a alguien en el proceso que sabemos que va a ser costoso, ¿no? En la mucha sabiduría hay mucha molestia. Y la tercera parte es la dimensión social, que creo que está cada vez más difícil de trabajar. Le pedí a la inteligencia artificial que me pintara una reunión de niños de 10 años, me pintó eso, fue lo que me dibujó. Pero tiene mucho que ver con algo que a mí me desconcentra, o más bien, es que no sabría cómo utilizar. El adjetivo en mi caso es desánimo en muchas ocasiones. Y es que los centros educativos han dejado de trabajar con los alumnos las asociaciones de alumnos. No existe una asociación de alumnos en los centros que esté operativa, que sea activa, donde los alumnos entre ellos tengan un lugar de reunión y encuentren una correspondencia en el claustro universitario, en el consejo escolar, etcétera, etcétera. Cuando yo era joven, las asociaciones de alumnos en la universidad eran capaces de paralizar un país. Salían a la calle, se manifestaban, se sentaban con los políticos, negociaban y había una educación previa. Yo recuerdo estar en el Instituto de Ángel de Saavedra en Santa Rosa, que es un barrio obrero humilde, en el año 2000, y los padres y los alumnos cuando entraban en el bachillerato ya tenían intención de que los niños entraran en la asociación de alumnos, porque tenían una especie de sentido de comunidad donde ellos empezaban a entender que la democracia también iba con ellos y que había posibilidad de modificar el voto en un consejo escolar porque representaban 1/3 del consejo escolar. Y los alumnos de los consejos escolares, en la actualidad, los ponemos obligados ahí y no saben qué hacer, porque tampoco estamos acompañándolos en ese proceso de la dimensión social, en los centros educativos me refiero. Las asociaciones de alumnos las estamos utilizando para que hagan fiestas de cada 15 años se reúne la promoción de tal. El concepto de plenitud tiene mucho que ver con que el alumno sienta que forma parte de una comunidad donde hay una integración personal. Si no lo trabajamos, no tiene mucho sentido. Y para eso lo mejor es promocionar el concepto de máscara. No voy a entrar a discutir lo de las máscaras porque quizás sea demasiado tarde y me quedan escasamente 3 minutos, pero sí voy a terminar con esto que me parece un texto precioso. Mirad, en el siglo III antes de Jesucristo hay un poeta griego que deja una serie de escritos muy pequeñitos, algunos en tono irónico. Este que os voy a poner es de una madre que está muy cabreada con su hijo porque la madre se molesta en coger la tablilla de cera, tener que pulirla, tener que volver a echar cera, dejársela preparadita para que el niño vaya al cole a aprender a escribir. Entonces la madre se ve que entra al cuarto, que ve que la tablilla está tirada debajo de la cama, que el niño es un vago y que no escribe en esa tablilla nada y que no trabaja bien, dice que el padre le está poniendo un dictado y que el niño, el muy vago, no sabe ni siquiera escribir y que mal ha hecho ella pensando que la educación de su hijo le podría sacar de la pobreza. Fijaros, el texto es maravilloso. Dice, la desdichada tablilla que me tomo la molestia de encerar cada mes, ahí está, en el suelo, al lado de la pata de la cama. Alguna vez mirándola como si fuera el propio infierno, escribe en ella, sí, pero todo mal. Es que no sabe distinguir ni la alfa, a no ser que se lo repita a voces 5 veces. La madre desesperada, el niño no sabe escribir alfa, la letra A. Anteayer, dice, su padre le deletreaba marrón y el bendito escribió Simón. O sea, ni siquiera eso. Y me parece muy interesante la reflexión final. Dice, así que me dije yo,
lo tonta que era de no enseñarle a apacentar burros mejor que aprender las letras, creyendo que tendría en él un soporte para mi vejez. Es una enseñanza bárbara. Siglo III antes de Jesucristo. No ha cambiado mucho. No ha cambiado mucho. Han pasado 2400 años y la madre se queja de lo vago que es el hijo, de que no entiende cómo es el mundo, de que la educación, que es importantísima y que ella pensaba que iba a ayudarla en su vejez, y no lo entendía la madre y se cabreaba. No hemos innovado nada. Por eso cuando hablamos de innovación educativa habría que volver a los clásicos y echarle un ojito a esto. Con esto no quiero dar un mensaje de desesperanza, ¿no? Y aquí le pedí que me dibujara una Pandora bonita. Le dijo, mira, ponme una Pandora que sea lozana, que tenga esa gracia estética y tal. Y me trajo a esta, que tiene la cara como de Ana de Armas, y la historia de Pandora es una historia muy, muy singular. Los dioses quieren vengarse de Epimeteo, que es el hermano de Prometeo. Y se quieren vengar porque Prometeo le había robado el fuego del Olimpo y Epimeteo también se va a llevar una parte del regalito de Zeus. Y entonces Zeus fabrica a Pandora, la mujer más guapa del mundo, con más sabiduría, etcétera, y se la envía como regalo a Epimeteo. Prometeo le dice a su hermano, oye, no aceptes un regalo de los dioses porque nos odian, nos tienen tirria y siempre llevan algo oculto. Pero claro, te va a llegar una mujer como Pandora, guapísima, con su jarrita, que le dice Zeus a Pandora, oye, esta jarra no la abras. Se llama la caja de Pandora, pero en realidad era una tinaja, ¿vale? O sea, bueno, pues dice, tú no abras esto, lo dejas ahí guardadito. Y Epimeteo se enamora de Pandora y en una de estas por la noche, Pandora no puede resistir, que era lo que había en aquella, y abre. Y cuando abre, todos los males salen de la caja. Sale la guerra, el odio, sale todo. Y cuando se da cuenta, la tapa. Y cuando la tapa, al fondo, el único mal que queda es la esperanza. Y desde ese momento, la esperanza es lo único que se puede guardar en el ser humano para combatir ¿el qué? Todos los males que han salido. Entonces, quiero que os quedéis con el mensaje de que, a pesar de todo, lo único que no podemos perder es la esperanza. Mil gracias. Venga fuerte el aplauso para José Carlos. Yo debo decirte que en mis tiempos también había sociedades de alumnos y servían para muchas cosas, te activaban. ¿Ustedes tienen sociedades de alumnos? ¿Tienen representación de alumnos, consejos o esto? Nadie tiene de eso. Consejo estudiantil. Y sí tienen. Y están activos. Y funciona muy bien. Eso, muy bien. ¿Todos tienen? Ah, es como natural, así. Mira, ya ves, José Carlos. Son colegios de avanzada estos. Muy bien, señoras y señores. Bueno, esto es la pedagogía crítica que José Carlos ha compartido con nosotros y que creo que aporta muchos elementos a la discusión y al debate. Vamos a otro eje pedagógico que habíamos presentado desde el inicio, que es la líquida, pedagogía líquida, que uno diría, ¿y eso cómo se come? Y antes de presentarle a nuestro conferencista, les voy a presentar un video de uno de los aliados y patrocinadores que ha formado parte en la organización y la convocatoria de este congreso. Es Improve. Corre video, por favor. Ser un colegio líder en educación.